¿Qué tal, estimados jóvenes del quinto grado de secundaria? En el video de hoy estudiaremos la dimensión racional de la persona, tema del curso de cívica. En esta serie de videos estudiaremos las dimensiones del ser humano, de la persona, ¿ya? E iniciamos con su dimensión racional. Bien, llamamos nosotros inteligencia a la capacidad que un ser vivo tiene de resolver problemas. O sea, uno es inteligente porque tiene la capacidad para resolver problemas, ¿ya? Por medio de acciones que no están programadas de modo instintivo. Para que haya una conducta como resultado de un aprendizaje, ¿ya? Es decir, una conducta aprendida, ¿ya? Una conducta aprendida, es preciso que el animal la haya adquirido antes por sí mismo o con ayuda de otros animales. El ser humano es el animal más capacitado, ¿ya? En la adquisición de conductas nuevas. Por tanto, se puede decir que es el animal más inteligente, ¿ya? Aristóteles tiene una frase también, ¿no?, que dice que el hombre es animal de costumbres, ¿ya? Y para adquirir costumbres, pues hay que aprender conductas, ¿verdad? Entonces, si el hombre es animal de costumbres, es decir, que tiene la capacidad de aprender conductas nuevas, ¿ya? Si tú te vas a un lugar X, ¿no?, y eres norteño, ¿no?, y el norteño está, digamos, es de buen comer, ¿no? O sea, come bien y come rico. Te vas a otro lugar, pues tarde o temprano te terminas acostumbrando a la comida de otro lugar, ¿no? Aunque quizás no se compare con la norteña, ¿no? Pero terminas por acostumbrarte, ¿no? ¿Ya? Entonces, a distintos niveles, muchos seres vivos tienen algún ando de conductas aprendidas. En los mamíferos es donde se manifiesta más intensamente esta propiedad de la inteligencia. Los primates son los mamíferos más inteligentes y entre los primates tenemos al ser humano, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, el perrito aprende, ¿no?, ciertas conductas. A comer en un cierto lugar, a que duerme, a que tiene un lugar para dormir, tiene un lugar para hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Como, ¿no? Y tú le enseñas y el animalito aprende, el perrito, pero de ahí no pasa, ¿no? En cambio, los monos o el chimpancé propiamente, sí puede aprender muchas más cosas, ¿no? Como coger un palito, ¿no? Y a descubrir de que ese palo puede servir como herramienta para su alimentación, ¿no? ¿Ya? El ser humano es el animal con cerebro más complejo de toda la naturaleza, ¿ya? Según nos vamos acercando a animales con conductas más complejas y cerebros más complejos, como es el caso de los chimpancés, los aprendizajes se hacen más sofisticados, ¿ya? Se observa y se imita la conducta de los animales del entorno, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, primero cuando somos niños aprendemos por imitación, ¿verdad? El bebé, ¿no?, aprende imitando los sonidos, ¿no?, de los padres o de los hermanos que tiene en su entorno, ¿ya? ¿Sí? Y aprende todo lo que por imitación, ¿no? Este es un método muy potente de aprendizaje y en el ser humano está multiplicado exponencialmente por la esencial capacidad simbólica de la inteligencia humana. ¿Ya? Recuerden ustedes que estas palabritas con azul, si ustedes están en su laptop, pueden dar un clic y profundizar en, la, en ese tema, ¿no? ¿Ya? Aprendemos por observación e imitación directa de lo que hacen familiares, amigos, profesores, terceras personas, etcétera, ¿no? Y también aprendemos interpretando símbolos en los libros o en lo que la gente nos cuenta. Por ejemplo, ¿no?, aprendemos a relacionar que esa gráfica de la A significa A, ¿no? ¿No? Y que si se junta la M, la A, la M y la A dice mamá, ¿no? Y me refiero a esa palabra, me refiero a mi mamá, ¿no?, que es de carne y hueso, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad simbólica, ¿no?, de interpretar símbolos, ¿no? ¿Sí? Y es más, de usar símbolos para, digamos, eh, relacionarnos con la realidad, ¿no? ¿Ya? La inteligencia, por tanto, hace posible que adquiramos destrezas, ¿no? Vamos viendo ahí que la dimensión racional tiene que ver propiamente con la razón y la razón se relaciona propiamente con lo que es la inteligencia, ¿ya? Entonces, la inteligencia, por tanto, hace posible que adquiramos destrezas, ¿no? Por ejemplo, amarrarnos los zapatos, ¿no?, usar la computadora,
conducir un coche, leer, incluso la bicicleta, ¿no? Manejar la bicicleta, ¿no? Leer, ¿no? Relacionar esas palabritas, ¿no? ¿Ya? Y conocimiento, ¿no? También adquirimos conocimiento como creencias diversas sobre nosotros, sobre el mundo, ¿no? Y todo eso lo hacemos por el aprendizaje, ¿no? Todas las destrezas y conocimientos que ponen en juego el ser humano lo son para resolver los problemas relacionados con la supervivencia, ¿no? Y aprendemos para sobrevivir, ¿no? Para vivir, ¿no? En un primer momento o para resolver los problemas relacionados con vivir mejor o con mayor bienestar y felicidad, ¿no? Es decir, si yo adquiero ahorita conocimientos, ¿no? Ustedes están ahorita en el colegio, si están aprendiendo, ¿no? Es porque en un futuro quieren tener una carrera y con esa carrera, pues, solventar su vida, ¿no? Vivir mejor, ¿no? ¿Ya? Bien. Antes nos hemos referido a la complejidad del ser humano. Los neurólogos han descubierto que la causa más importante de esta complejidad es la mayor corteza cerebral. Nuestro cerebro es grande, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? La capa externa del cerebro del ser humano en comparación con el resto de animales que tienen corteza, mamíferos y menor producción de aves y reptiles, ¿no? Nuestro cerebro es más grande, ¿no? Y al ser más grande, pues realiza más operaciones, ¿ya? Y es en la corteza cerebral donde se encuentran, entre otras, las funciones del pensamiento, ¿ya? Y el lenguaje. Podemos usar símbolos porque pensamos. Pensar supone usar imágenes mentales recordadas o inventadas para representar el mundo. ¿Ya? A través de esas 4 palabras, MA, MA, y con una tilde, mamá, entonces yo relaciono, represento, ¿no? A mi mamá, ¿no? O si hago un dibujo de mi mamá, ¿no? Estoy representando a mi mamá, ¿no? Esta importante cualidad que tiene el ser humano y que en un grado mucho menor tienen los mamíferos superiores con cerebros parecidos al ser humano le permite predecir el futuro, es decir, hacer suposiciones sobre las consecuencias de lo que ve y de lo que hace. Es decir, gracias a que pienso, a que tengo razón, a que tengo inteligencia, yo puedo, digamos, suponer qué es lo que puede suceder. Es decir, si yo hago esto, obtengo o sucede esto, ¿no? Se da esta consecuencia. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Ya tú decides, ¿no? Pero eso ayuda el que nosotros tengamos razonamiento, el que nosotros tengamos inteligencia. Y trabajar con esas suposiciones en la mente, ¿no? Ello es muy importante. Con el pensamiento hacemos 3 operaciones básicas. ¿Cuáles son esas operaciones básicas que usamos o que realizamos con nuestro pensamiento? Usamos imágenes, ¿ya? Estas imágenes pueden ser recordadas de lo que hemos conocido o las podemos inventar, ¿no? Construimos conceptos, ¿ya? Para identificar conjuntos en conjunto nuestras imágenes, ¿ya? También razonamos, ¿ya? Es decir, relacionamos. Razonar es relacionar unos conceptos con otros. Yo tengo un concepto A, lo relaciono con un concepto B y empiezo a razonar. Por ejemplo, tengo un palo. Si yo cojo un palo y lo empiezo a afilar, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer, por ejemplo, un arma, por ejemplo, una flecha. O si tengo un tronco y me junto varios troncos, ¿no? Y tengo el concepto de casa, entonces con los troncos digo, con los troncos puedo hacer una pequeña cabaña, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y también eh, y realizar juicios, ¿no? ¿Ya? Que se hace a través de una cadena de juicios que son los razonamientos. Los humanos se interesan con su inteligencia pensante por aquello que les motiva, es decir, por aquello que directo o indirectamente se relaciona con algo que les ayuda a sobrevivir o a vivir mejor. Uno usa la cabeza, digámoslo así, uno usa la razón, la inteligencia, el pensamiento, construye imágenes, todo ello para qué? Para vivir mejor, no para vivir peor, ¿no? ¿Ya? Recordamos que a nivel fundamental las emociones son las señales que de nuestro cuerpo ligadas a cosas que nos motivan a motivaciones. Por tanto, la inteligencia pensante humana, al igual que las inteligencias de los demás seres vivos, están integradas con las emociones. Es decir, no todo es racional, sino que nosotros también tenemos emociones y al tener emociones, estas emociones también nos motivan, pero es la inteligencia, ¿no? La que va a decirnos, oye, hay que ir por aquí o hay que hacer esto para vivir mejor, ¿ya? Y antes de
o muy antiguo se había separado la inteligencia, los pensamientos, los razonamientos de las emociones. Y Antonio Damasio, un neurólogo, ¿ya? Eh, considera que muchos pensadores, muchos estudiosos han considerado a lo racional y lo emocional como algo separado, que no tienen que ver uno con el otro. Y eso es un grave error, ¿no? ¿Por qué? Porque emociones y razones van de la mano. Es decir, emociones y razones van unidas, ¿ya? ¿Sí? No hay que separar las emociones de la razón, ¿ya? Hay que armonizarlas, ¿no? Bien. Hay que tener a la vista también otro elemento muy importante. Nuestra inteligencia pensante se desarrolla a través de un aprendizaje continuo, en el que aprender de los demás suponemos también en los demás la inteligencia. ¿Ya? Es decir, si yo quiero aprender del otro, es porque el otro tiene inteligencia, ¿no? Si no, no aprendiera. Hasta ahí, digamos, el primer punto, que somos seres racionales, es decir, que tenemos pensamientos, tenemos inteligencia y tenemos razonamientos, ¿ya? Y todo ello, ¿no? Se da en el cerebro, en la corteza cerebral específicamente, ¿no? Y eso nos ayuda a aprender nuevas conductas, ¿ya? Bien, ahora veremos lo que es la conciencia e intencionalidad. Nuestro cerebro complejo abarca en su memoria un montón de vivencias, ¿ya? Que no son sino recuerdos de hechos, objetos, personas y emociones y sentimientos asociados a esos hechos, objetos y personas. No solo recordamos, ¿no? También anticipamos o predecimos lo que nos puede ocurrir. Ello es lo que nos permite trazar planes en nuestra vida, ¿no? Y hacer proyectos. Si no, si no tuviéramos esa capacidad de proyectarnos, de mirar hacia el futuro, pues no haríamos nada, ¿no? Viviéramos tal y como el día, ¿no? Un filósofo español, José Ortega y Gasset, ha incidido en esta característica humana, la de vivir mirando al futuro y proyectando nuestro pasado hacia dicho futuro. Así nos construimos una historia personal o biografía. Es decir, el hombre es un proyecto hacia el futuro, ¿no? Es decir, ustedes están educándose no para ahorita, ¿verdad? Que ahorita les sirve porque están aprendiendo cosas nuevas, pero eso lo están aprendiendo para un futuro. Por ejemplo, para el próximo año, para la universidad, para los que van a ir a la universidad, ¿no? Y van a tener este tipo de cursos y otros cursos más, también como matemática, depende de la carrera que tengas, ¿no? Entonces los conocimientos que tienes te ayudan para el futuro, y no solamente para tu carrera, sino también para tu vida, ¿no? Para desenvolverte o para ser una buena persona, un buen ciudadano, ¿no? Y conocerte, conocer que yo tengo conciencia, ¿no? Conciencia es que yo me doy cuenta de, ¿no? O que tengo que darme cuenta de, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que unifica todo este baile de recuerdos y de anticipación? Es decir, no solamente tenemos recuerdos, no solamente recuerdo lo que pasó el año pasado o años anteriores o en mi cumpleaños, etcétera, ¿no? Pasado, ¿no? Sino que tengo también esa capacidad de proyectarme. Si el año pasado no estudié tales o cuales cursos, ¿no? Entonces ya me proyecto, este año lo hago mejor. O yo que tengo ya experiencia, digámoslo así, que este año es virtual y el próximo año por X motivos no se resuelve esto lo del virus y sigue la educación virtual, entonces ya sé cómo estudiar, ya sé cómo organizar mi tiempo, ya tengo que ir viendo, te estás anticipando, estás viendo el futuro, ¿no? La unidad la da el yo de la gramática, esa primera persona de los verbos que estudiamos cuando hacemos análisis del lenguaje. A este yo los filósofos y los científicos que estudian la conducta humana lo han llamado la mente, ¿ya? ¿Ya? O sea, el yo es lo que unifica todo esto, los recuerdos y el futuro, ¿no? El pasado y el futuro, ¿ya? El yo, la mente, ¿no? La conciencia o el sujeto consciente. En la historia de la filosofía, uno de los pensadores más importantes para la caracterización de lo que llamamos conciencia fue René Descartes. Este filósofo habló del yo pienso, ¿no? Llegó después de un largo proceso, digamos así, un largo análisis de que si él pensaba, ¿no? Si él duda, ¿no? Es porque
piensa, ¿no? Y si piensa es porque existe, y si existe es porque él es, ¿no? El cogito ergo sum, ¿no? Pienso, entonces existo, ¿no? Si estoy pensando es porque estoy existiendo, porque si no pensara no estuviera existiendo, ¿no? Dijo que lo que más definía al ser humano era darse cuenta de que somos mentes individuales y sobre todo mentes racionales, porque está pensando, ¿no? Es un, es un ser pensante, ¿ya? Bien, la conciencia va unida también a lo que se llama autoconciencia. Para darse cuenta de que a uno le está ocurriendo algo, hace falta que uno se identifique como individuo particular con una historia. Es decir, tienes que identificarte. Las rocas no se identifican que tienen historia, ¿verdad? Las rocas son rocas y punto. En cambio, el hombre se identifica, ¿no? Que es un individuo que está aquí y ahora y que tiene una historia que ha pasado y una historia por construir, una historia por determinar, ¿no? Por tanto, darse cuenta de lo que a uno le pasa y darse cuenta de uno mismo, conciencia y autoconciencia, son dos caras de la misma moneda. Por eso, a partir de ahora, utilizaremos únicamente el término conciencia, ¿no? Los científicos que hacen psicología comparada han ideado una prueba para ver qué animales pueden tener una mente o conciencia, ¿ya? Entonces, eh, digamos, lo que a uno le pasa, ¿no? Y que uno se dé cuenta de que yo mismo soy, entonces, digamos, todo eso nosotros lo vivimos, lo experimentamos, ¿no? Sin embargo, la psicología comparada quiere decir, quiere ir un poco más allá, quiere ver qué animales también tienen esas características, por decirlo así, ¿no? O sea, qué animales pueden reconocerse al mirarse en un espejo y decir, hey, yo soy ese perro, yo soy ese gato, a ver, ¿qué animales, ¿no? Se le coloca un adhesivo observable en la cabeza a un animal para después hacerle mirarse en un espejo. Los animales que intentan quitarse el adhesivo son animales que se reconocen a sí mismos en el espejo y por tanto dan pruebas de que tienen conciencia de ellos mismos y de lo que les pasa o les pueda pasar. Estos experimentos han tenido éxito, por ejemplo, con elefantes y con primates no humanos, como el chimpancé o el gorila, ¿ya? Solamente, ¿no? Como ven, en esos animales. A través de la interrelación social con otros individuos surge lo que los filósofos llaman una teoría no científica de la mente. Este es un punto importante que debemos comentar brevemente. Centrándonos en el caso humano, la maduración de la conciencia tiene lugar cuando el niño se plantea los contenidos mentales de otras personas, primero de sus padres y de las personas más próximas. Entonces aprendemos a diferenciar nuestro yo de otros yo, diferentes que piensan y sienten parecido a mí, pero no son yo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que yo soy yo y que a mi alrededor hay otros yo, hay otras conciencias, hay otras mentes, ¿no? Hay otras personas, hay otros seres humanos, ¿no? Y eso lo aprendemos ya cuando somos niños, ¿no? Es importante, por ejemplo, desde el punto de vista de la crianza y educación de los niños que se acostumbren a mirar a los ojos y a seguir los gestos de las personas que los rodean para poder desarrollar su propia conciencia y autonomía. Se da el caso de niños que presentan un trastorno llamado autismo. El autismo da lugar a problemas para entender normalmente los mensajes y gestos de los demás y dificultades importantes para expresarse. Uno de los rasgos de ese trastorno es la evitación de mirar al rostro y a los ojos de otras personas. Una característica importantísima de la conciencia es su intencionalidad, ¿no? El propio nombre lo dice, ¿con qué intención haces eso, ¿no? Decimos de un individuo que consciente que tiene intenciones, es decir, que piensa en objetos diferenciados y actúa representándose objetivos, ¿ya? Es decir, ¿por qué estás estudiando ahorita? Porque quiero aprobar, profe. Ya, bueno, la intención es aprobar, ¿no? Otros dirán, ya, profe, porque quiero aprobar y porque quiero aprender, ya, ¿no? Entonces se dan cuenta que no todos son iguales. Obviamente, para pensar en algo como un objetivo determinado hace falta pensarse como un sujeto diferente al objeto. Es decir, si yo quiero ponerme un objetivo, ¿no? Entonces quiero que ese objetivo no soy yo, sino es distinto, ¿no? ¿Ya? Aunque a veces atribuimos términos intencionales a una máquina, sabemos que lo hacemos metafóricamente, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, esa es la dimensión racional de la persona. Es decir, que tiene conciencia, es decir, que se da cuenta de sí mismo, de lo que hace, ¿no? Se da cuenta de lo que le sucede. Y ese darse cuenta no solamente de su presente, sino también de su pasado y de su futuro. Y eso le hace permitirse, y eso le permite, ¿no? Construir su historia, ¿no?
proyectarse hacia el futuro, ¿no? Y todo eso con una intención, ¿sí? Y todo eso lo puede hacer gracias a qué? A que se da cuenta, ¿no? A que es un yo, a que es una mente, a que es una conciencia, ¿ya? Y también lo puede hacer porque tiene ese gran cerebro, ¿no? Que le ayuda a desarrollar y explotar su pensamiento, ¿no? Su inteligencia, su razonamiento. Muy bien, jóvenes, desarrollan las actividades propuestas y me las envían al correo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.